El equipo, ¿no? El equipo. Porque en primera fila. Los alumnos que se sientan en las filas de adelante, que son muy bravos. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. La verdad que nos hacía muchísima ilusión volver a Andorra porque ya hemos venido un par de veces y nos gusta mucho. Es verdad que nos gusta más quedarnos el fin de semana, pero bueno, nos tenemos que volver mañana. Nosotras somos Lorena, Laura y Elena. Venimos de Lightan Studio, un estudio de iluminación arquitectónica, y venimos a hablar de la luz y a traeros unos juegos, porque es verdad que los adultos tenemos pocos espacios de juego y es la mejor forma de aprender, así que bueno, os hemos traído algo que pensamos que os puede servir. Deciros, Izaskun, que muchísimas gracias por darnos el espacio, bueno, y a Zaira, por supuesto, que la verdad que estamos muy a gusto siempre que venimos, o sea que es un lujazo. De hacernos todas las preguntas que queráis, ¿vale? Hoy vamos a hablar de luz en general, ya veréis que nos ponemos un poco filosóficas, pero de salud en particular. Nosotras, los que nos conocéis ya lo sabéis, solemos empezar nuestras presentaciones con el círculo de Simon Sinek. No sé si le conocéis. A Simon Sinek decía que siempre hay que empezar por el porqué de las cosas, pasar al cómo y acabar con el qué. Entonces, si os preguntamos por qué o para qué sirve la luz, ¿qué diríais? Diríais seguramente que para ver, ¿no? Pero eso es porque no habéis venido a nuestros cursos. Si vinierais a nuestros cursos le añadiríais un montón más de factores, ¿no? La luz también sirve para captar nuestra atención, es muy importante, ¿no? Con esas jerarquías lumínicas en el espacio, sirve para dirigir nuestra mirada. Fijaos que es el mismo lugar, pero diferentes momentos de la homilía, qué diferente se ve. Y a la que dirige nuestra mirada, dirige también nuestros pasos. Somos un poco como polillas que vamos hacia la luz, ¿no? En este intento de la luz por desvelarnos el entorno, nos potencia los volúmenes. Nosotros podemos elegir si aplanar o potenciar un espacio también, ¿no? Y por supuesto nos modifica la percepción del espacio. Fijaos que este es nuestro espacio en la Real Fábrica de Tapices, se ve de forma muy diferente simplemente cambiando los parámetros lumínicos. Pero todo esto ¿para qué? En realidad para generar emociones. Y diréis, ¿cómo podemos generar emociones? Porque la luz llega directamente a hablar con nuestro cuerpo. Por eso, porque nuestras hormonas reaccionan con la luz, decimos que la luz también controla nuestros ciclos circadianos. Y esto es justo de lo que vamos a hablar hoy, que es de la luz y la salud y cómo la luz se puede convertir en un activo de salud en nuestros proyectos, ¿vale? ¿Cómo? Porque hemos hablado del por qué, pero ¿cómo? Pues claro, nosotras a través de nuestros proyectos. Nosotras tenemos un estudio en Madrid y en Coruña, Lightan Studio, y luego tenemos diferentes sedes logísticas a lo largo del planeta. ¿Por qué? Porque trabajamos con empresas que nos obligan a tener esas sedes logísticas. No solo hacemos la imagen de marca a nivel iluminación, sino que somos distribuidores también y bueno, os imagináis, les ponemos pues, las luminarias en cualquier punto del planeta. Nos dedicamos también con pues, otro tipo de empresas a hacer espacios más de restauración, más discotecas, que ahora se han puesto muy de moda. Y lo que nos da un poco el carácter internacional son los hoteles, ¿vale? Trabajamos con diferentes marcas, que aquí os traemos algunas. Entonces, un poco para que os imaginéis, las imágenes de marca antes las hacíamos una vez cada 5 años. Ahora el mundo del retail va súper rápido. Entonces, más o menos cada 2 años, 1 o 2 años, estamos cambiando de imagen de marca y con ello toda la parte de iluminación. Es un poco locura, la verdad. Acompañamos a las marcas tanto a nivel de imagen de marca como a nivel creativo en los pop-ups, en las instalaciones artísticas. Y bueno, también tenemos mucha parte de hoteles, ¿vale? Y restaurantes. Al final lo que nos distingue un poco también es que no trabajamos solo con luminarias de catálogo, nos las inventamos. Cuando algo no existe, lo diseñamos y lo creamos, que en realidad es lo más guay, lo más chulo y lo que diferencia luego los proyectos, ¿no? Este es el último rooftop que hemos hecho en el centro de Madrid.
que os invitamos a verlo, la verdad es que está muy chulo. Tenemos un departamento de residencial, luego hacemos instalaciones artísticas también, y el mundo de las discotecas nos permite como abrir la mente mucho a lugares más creativos, ¿no? Este es nuestro estudio de Coruña, que si pasáis por allí está en la plaza de María Pita, o sea que podéis pasar y estáis súper invitados. Nuestro estudio de Las Rozas. ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues gracias a un equipo que, mira, lo hablábamos antes, un equipo súper multidisciplinar. Cada una viene de un área distinta, ¿no? Pues tenemos interioristas, arquitectas, ingenieras, del mundo del teatro, de bellas artes, entonces cada una da un poco una perspectiva. Y ahora lo aterrizamos en el con qué. ¿Con qué podemos hacer todo esto? Pues, ¿con qué? No se atreve nadie a decir. Hay que romper el hielo, ¿eh? Vale, deciros que esto no va a ser un monólogo. Ya os aviso. ¿Y por qué no va a ser un monólogo? Porque os he traído regalitos a las mejores respuestas. Entonces, eso es lo que hace que os animéis a dármelas. Sobre todo porque no quiero estar yo sola hablando aquí 40 minutos. Entonces, ¿con qué? Con la luz. ¡Gracias! Luego os explicaré por qué os he traído esto. Vale. Solo hay 4, quedan 3, vosotros veréis. Con la luz. Y es que a mí me gustaría hablaros de esta cosa intangible, ¿no? Porque qué importantes son las cosas que no se ven muchas veces. No sé si recordáis, hace un año más o menos, no sé si aquí también pasó, pero en España nos quedamos sin luz. ¿Aquí también pasó? Con nuestros generadores supersónicos, ¿no? Aquí no pasó nada. Bueno, ni nos enteramos. España y Francia, cuando España cayó, pues para Francia. Es una parte muy importante. Bueno, pues aquí apelo a vuestra empatía para que entendáis lo que nos pasó a nosotros. Algo que no se ve, como es la electricidad, de repente se hizo patente su importancia cuando desapareció. ¿Qué pasó? Se acabaron, bueno, a Lorena y a mí nos pilló en Atocha, cogiendo un tren. De repente se apagó todo y nos evacuaron, que pensábamos, puede ser cualquier cosa, ¿sabes? claro, nos evacuaron en silencio y nadie corrió, que a mí me impresionó bastante. Bueno, el caso fue un caos, se fueron los semáforos, todo el mundo circulando por Madrid, os podéis imaginar, incluso hubo miedo también, pues con esa oscuridad, ¿no? Si hubiéramos hecho caso a lo del kit del gobierno, que nos dijeron, haced una mochila, meted unas velas, unas latas, tal, pues habríamos tenido una cena pues increíble, pues no, nadie le había hecho caso al kit del gobierno. Entonces, a mí me gustaría hablar de esto tan importante, que es que lo esencial es invisible a los ojos. ¿Quién decía esto? Muy bien. En realidad lo decía el zorro del Principito, pero en efecto. Y es que, en realidad, lo esencial es invisible a los ojos, en el sentido de que tú no puedes sentir el amor, pero puedes sentir un abrazo, ¿no? Tú no puedes bueno, pues, ver la tranquilidad, pero puedes sentirla en tu cuerpo. No puedes ver la seguridad, pero en una calle pues, iluminada de noche te acompaña, ¿no? Y lo mismo con el calor, no puedes verlo pero lo sientes, ¿no? Pues con la luz ocurre lo mismo, no puedes verla quizás así de primeras, pero dialoga directamente con tu cuerpo. Y es que la luz es una cosa muy curiosa. ¿Qué es exactamente? Una onda. Muy bien, una onda. Claro, no vale ya. No, ya está. O sea, no podéis venir al supercurso de iluminación y luego andar con respuestitas. Ya, vosotros se acabó. Claro, cuando le preguntas a la gente normal que no se ha tomado la pastilla qué es la luz, en realidad se quedan un poco bloqueados. Y fijaos que es algo que nos acompaña desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, pero no tienes muy claro qué es. Pero en efecto, es una onda y es una partícula, pero ahí no vamos a entrar porque nos han dado 40 minutos y si no ya me lío. Aunque nosotras, que nos inspiramos un poco, pues decimos que en realidad es el lenguaje del universo, pero no porque lo digamos nosotras. ¿Por qué decimos que es el lenguaje del universo? Porque toda la información que tenemos de las estrellas, de los planetas, de su ubicación, de su morfología, de su composición, es gracias a la luz. Y os lo digo yo, que estuve la semana pasada o hace 2 en el Astrofísico de La Palma, que si tenéis oportunidad, id a que os den el paseo. ¿Qué pasa? La charla, que es súper interesante.
con un montón de espejos ahí captando la luz del ciberespacio. Bueno, ¿por qué tenemos esta información? Porque la luz tiene una capacidad muy especial. En efecto es una onda, pero no es como las ondas de sonido que necesitan de un material para transmitirse. No, la luz ¿dónde viaja? Venga, te la doy por válida. Por el espacio, yo me refería por el vacío, pero en efecto, por el espacio. De hecho, en las películas estas americanas que suena una bomba en el espacio, en realidad no podríamos oírla, pero sí que vemos una luz de una estrella, ¿no?, que muere, por ejemplo. ¿Y a qué velocidad? A la de la luz. Que es la más grande de todas, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo. Por eso decía pues esta artista que nos gusta tanto, Alicia Egert, que todo lo que ves forma parte del pasado. Porque, claro, nosotros vemos un sol que en realidad es el sol que ocurrió hace ¿cuánto? Calcula, ¿no? Claro, calcula. 300.000 kilómetros por segundo, pues hace 8 minutos. Vosotros estáis viendo ahora una Elena que en realidad es la Elena del pasado, pero como estoy muy cerca, pues es del pasado muy cercano, ¿no?, para que nos entendamos. Uno que nos enseñó muchísimo sobre la luz fue este señor. ¿Quién es? Con esta es muy difícil. Pero con esta no puedo evitarlo. Deja que los demás ganen su regalito, Romina. Pues en efecto, Newton, en un momento pandémico, descubrió que la luz, al pasar por un prisma, se descompone. Pero ¿qué tipo de luz tiene que ser para que esto se pueda dar? ¿Qué luz se puede descomponer? Pues una que está compuesta de diferentes longitudes de onda, si no, no se puede descomponer. Y eso es, por ejemplo, la luz natural, pero muchas de las luces artificiales que vamos a ver luego, ¿vale? Y es que es muy curioso, porque la luz es mucho más de lo que vemos nosotros. Lo que pasa es que somos súper antropocéntricos y decimos, no, la luz es esto. No, la luz es esto, la luz es esto, es la luz visible por el ser humano, ¿vale? Entonces, ¿por qué os enseño esto? Porque luego, cuando veamos las curvas espectrales, que es de lo que vamos a hablar hoy, en realidad, esto es lo único que podemos ver, pero esto no es lo único que nos afecta como seres humanos. Una cosa muy interesante, y por eso os traemos este regalo, que en esto trabaja mucho Tokujin Yoshioka, que es un arquitecto japonés, es que se ha estudiado que cuando el ser humano ve esta descomposición de la luz, ve un arco iris, empieza a segregar serotonina, ¿no? Entonces, cómo nuestro cuerpo y nuestra percepción reacciona a la descomposición de la luz es súper interesante. Así que cuando os pongáis tristes, los que tenéis regalito, lo ponéis a la luz y podéis ver el arco iris y ya enseguida os ponéis mejor. Entonces, ¿pensamos que la luz es visible o invisible? Es invisible hasta que choca con la materia, que esa es la gracia en realidad, que la luz se hace visible al hacer visible la materia también, ¿no? Entonces, esto es de lo que venimos a hablar ahora, ¿no? Cómo desvelar el entorno que nos rodea, porque no lo podemos desvelar de cualquier manera. Hasta ahora lo hemos venido desvelando de cualquier manera. Y eso es un rollo, eso sería como contar una historia aburrida. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos a nivel lumínico? Porque en todas partes, venimos de esto. Venimos de que da igual la actividad que se realiza en la habitación y en el momento del día, lo estamos iluminando todo de la misma manera y nuestro cuerpo necesita cosas distintas, ¿no? Y además da igual si el nivel de la casa, ¿no? Y da igual si es un techo inclinado o los materiales que se han utilizado o el presupuesto, el proyecto lumínico suele ser el mismo. Entonces esto es alumbrar y nosotros queremos iluminar. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir? Hacia utilizar esta iluminación que cubra siempre las necesidades visuales, las necesidades biológicas y las necesidades estéticas. Entonces, a partir de ahora, vosotros, bueno, a Joan no le voy a decir cómo tiene que hacer sus proyectos de iluminación, pero a los demás os invitamos a que tengáis como estas cosas en la cabeza. Entonces, que conste que me hace mucha ilusión que estés y luego me cuentas. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a este proyecto de iluminación arquitectónica en general, ¿no? ¿Qué 3 pilares diríais que tiene que tener un proyecto, tanto de iluminación como de cualquier cosa, pero un proyecto de iluminación arquitectónica o un proyecto de arquitectura?
¿En qué 3 pilares nos tenemos que basar que no lo podemos olvidar? Cosas importantes. Confort. Muy bien, confort, pero como es el segundo, pues no puedo sacar porque me jorobas el juego, pero te has ganado el último, muy bien, a hacerle que llegue, porfa. Confort, bienestar, muy bien. Muy bien, funcionalidad o versatilidad, pero es el tercero, así que por favor que alguien me saque el primero. Bueno, idea o concepto. Sí, o sea, es verdad que idea o concepto siempre, fíjate, muchas veces en proyectos de residencial la gente dice no, los proyectos de residencial no tienen concepto. Y nosotras pensamos que para nada, o sea, nada más lejos de la realidad, ¿no? Se puede crear un concepto, vamos, de hecho nosotras no sabemos diseñar sin concepto, pero es como eso que siempre tiene que estar presente en todos los proyectos que hacemos. Está muy manida la palabra, no me puedo creer que no la saque nadie. ¿No? Sostenibilidad. Aquí en Andorra eso no. No. Es broma, es broma. Pues en efecto, estas 3, y en estas nos basamos. Entonces, a nivel lumínico, ¿cómo nos vamos a enfrentar a ello? Pues obviamente en sostenibilidad, ahora estamos en un muy buen momento, pero ¿pensáis que hay iluminación sostenible? ¿Alguna iluminación sostenible? La luz natural, es la única iluminación sostenible. Las demás, en realidad, deberíamos, bueno, igual velas, ¿no? Si haces con la cera de las abejas de tu jardín, pero el resto, de verdad, no deberíamos tenerlo, pero claro, nos quedaríamos sin trabajo, nosotras, y eso sería solo si viviéramos en una sociedad que realmente acabase el día cuando el sol termina el día, y no es nuestra realidad, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotras siempre apoyamos a que sea la luz natural la luz principal de todos los proyectos y por eso nos parece tan importante que se aproveche, se utilice la luz del sol. Pero estamos en un momento que parece como la dictadura del lumen vatio, ¿no? Vienen los fabricantes, no, pero este proyector es mucho mejor porque son 120 lúmenes vatio y entonces en este proyector tienes 1000 vatios. Y es como, ya, pero igual yo solo necesito, tienes 1000 lúmenes. Y es como, pero si igual solo necesito 200 lúmenes para iluminar lo que yo quiero para esta actividad que voy a realizar en este espacio, ¿no? Entonces, nos hemos metido como en esta vorágine de ser más eficientes, y en realidad lo más eficiente es poner la luz donde se necesita. ¿Y la cantidad de luz qué se necesita? ¿Qué te van a decir? No, si puedes regular. Ya, pero entonces tengo que poner un driver acorde a la máxima posibilidad, a la máxima potencia, ¿no? Entonces ya estamos sobredimensionando el proyecto. Nosotras tenemos una visión casi más de reducir más que de poner. Y os aseguro que todos los proyectos están súper sobreiluminados. Bienestar. Seguramente habréis visto 1000 veces esta imagen, pero esta imagen de lo que nos habla es de los 3 parámetros que cambian durante el día. ¿Qué 3 parámetros lumínicos cambian durante el día? Venga, ya sé que no tengo regalo, pero seguidme un poco el rollo porque si no... Temperatura. Muy bien, temperatura de color. Intensidad, muy bien. Más a mediodía, menos. Y esta es la que todo el mundo se olvida siempre, pero es súper importante. Muy bien, inclinación. Entonces, estos diferentes parámetros que cambian durante el día dialogan directamente con nuestro cuerpo y nos hacen sentir diferentes sensaciones, ¿no? Estas sensaciones están directamente relacionadas con tanto esas temperaturas de color como esa intensidad y ese posicionamiento. Y diréis, ¿pero en qué sentido nos afecta ese posicionamiento al cuerpo de los seres humanos? ¿Alguien lo sabe? La manera de incidir nos afecta. ¿Por qué? Tenemos unos sensores en la parte baja del ojo que sabe cuando la luz viene. Exacto, nuestro cuerpo es súper listo porque se ha adaptado a la realidad que nos lleva rodeando desde que somos una celulita así y salimos del agua, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos sensores en la parte inferior que reaccionan, se activan cuando la luz nos viene desde arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros emitimos la luz desde abajo,
vamos a poder segregar serotonina de forma totalmente, libre, y vamos a poder dormir bien y no vamos a tener que tomar pastillas de melatonina para dormir, que es lo que pasa a mucha gente. ¿Y por qué pasa esto? Porque la falta de exposición, esto está basado en un estudio del Dr. Sinken en la Universidad de Melbourne, ¿vale? La falta de exposición a la luz del sol y el exceso de exposición a longitudes de onda azul, que no quiere decir que sea luz azul, pero longitudes de onda azul, y sobre todo brillante a horas que no nos viene bien, aumentan un 30% el riesgo de una persona de sufrir un montón de trastornos psiquiátricos, rollo ansiedad, bipolaridad, estrés y un montón de cosas que nosotros no queremos que la gente sienta, ¿vale? Solución, no os agobiéis. Solución. No. No. Fíjate que en realidad la solución sería estar expuestos a la luz natural cuanto más mejor. De hecho, tenemos una broma en el estudio que las compañeras que fuman dicen que están más sanas que las que no fumamos porque se salen a fumar el piti cada hora y media. Y es como, bueno, no sé, esto habría que medirlo, pero en realidad tiene un punto, la verdad. Y tanto luz de día como, súper importante, oscuridad de noche. Después, versatilidad, el último punto. Esto lo sabemos, que ahora estamos en el momento perfecto con la tecnología que tenemos para poderle dar mucha versatilidad a los espacios a través de la luz, porque cambian nuestra percepción y por lo tanto cambian también nuestras posibilidades de actividad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque todo esto nos plantea un problema, o sea, no es un problema, es un reto, ¿no? Muy grande. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la luz se convierta en un activo de salud en nuestros proyectos? Pues para empezar, formándonos, súper importante, ¿vale? Entendiendo las magnitudes de calidad de la fuente de luz. Y yo os invito, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que siga? Porque ahora es cuando se pone duro. ¿No? Vale. ¿Por qué? Tenemos que entender nuestras fichas técnicas y dentro de nuestras fichas técnicas la curva espectral. Entonces, ¿alguien sabe lo que es la curva espectral? Así, puesto sencillo, ¿vale? Es como esos rayos X que le hacemos a la emisión lumínica de una fuente, ¿vale? Entonces, es la gráfica que indica de todas las longitudes de onda que tenemos, cuánta cantidad de esa longitud de onda está emitiendo nuestra fuente lumínica. Y hemos traído hoy nuestro termocolorímetro para que analicéis diferentes fuentes, que unas son buenas, otras no tanto, y tendréis que adivinar cuáles, ¿vale? Empezando por estas. De todas estas, ¿cuál pensáis que es la fuente de luz natural? Yo iba a decir la segunda. Muy bien, ¿por qué? Porque es la más lineal, quizás. Sí, muchas veces tenemos como esa sensibilidad natural a entender lo que está bien y lo que está mal. Y desde luego, esto está bien y esto es artificial, ¿no? ¿Por qué está bien esta? Porque es la del Sol. Entonces tiene máxima longitud de onda y sobre todo tiene una curva muy homogénea, que es lo que le viene bien a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué le viene bien a nuestro cuerpo? Lo que está en la naturaleza. De todas las demás, que son artificiales, ¿cuál pensáis que es la más saludable? La primera. La primera es la que han prohibido, casualmente. O sea, no vengo yo aquí en plan... ¿cómo es esto? O sea, que no es que la hayan prohibido, o sea, no estoy en modo... ¿Quién ha prohibido esto? No, a ver. La primera es la incandescente. ¿Vale? Está prohibida porque, bueno, es poco eficiente, es verdad, pero fijaos qué calidad en la onda, ¿no? Qué calidad en la curva espectral. Vale, las demás, por resolver un poco, ¿vale? Tenemos por aquí fluorescencia. Bajo esto hemos estudiado, se supone que nos tenemos que curar y vivir en muchos casos, ¿no? Aquí tenemos un LED más frío, un LED más cálido, halogenuros metálicos y fijaos en esta. ¿Cuál es esta? La de vapor de sodio de baja presión. Bueno, esto se usaba mucho en iluminación pública. Exacto. Para generar algo de seguridad.
Muy bien, ¿por qué la utilizaban? Porque es súper eficiente. Fijaos qué cantidad de luz da con muy pocos vatios que mete en una sola longitud de onda, por eso es tan eficiente. Ahora, ¿se ven los colores? No. De aquí sale el famoso refrán que dice que de noche todos los gatos son pardos, por eso no podemos encontrar nuestro coche, porque esa luz más ámbar, más amarillenta de las farolas antiguas, bueno, pues es muy eficiente, de poca calidad. ¿Vale? Pero igual no necesitamos ver los colores a todas horas, también os digo, pero bueno, esto es un temón. Un poco para centrarnos, aquí veis, pues mismo producto con luz natural, mismo producto con luz artificial. Entonces, a nosotros nos gustaría que vierais dentro de las diferentes calidades de las lámparas cómo se renderizan los espacios y qué importante es elegir una luz de buena calidad. Aquí, como veis, tenemos una vía, la zona de los coches, la zona de del halogenuro que habíamos hablado, del vapor de sodio de baja presión que habíamos hablado. Entonces, ¿cómo pensáis que nos afecta una luz como esta en un momento nocturno? ¿En qué momento del día tenemos estos parámetros lumínicos? A mediodía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestra melatonina pues, se va a suprimir. Este gráfico nos parece súper interesante porque, si os fijáis, va de una temperatura de color muy baja, de unos 2.500 hasta 5.000, ¿vale? Va cambiando. Pero ¿qué no cambia o casi nada? La reproducción cromática. Hay un problema hay una confusión muy grande, que es que hay más reproducción cromática en las temperaturas de color frías que en las cálidas. Esto es mentira. Y lo vamos a ver con nuestro termocolorímetro, que además lee temperatura de color, curva espectral, etcétera, etcétera. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Genial. Entonces ahora nos gustaría hacer una práctica con vosotros, porque es en la práctica cuando de verdad se asientan los conocimientos. Entonces, aunque es verdad que tenemos mucha luz natural, nos gustaría que entraseis en esta sala de aquí y os dejaseis llevar por la oscuridad. O sea, lo estoy poniendo así como muy tal, pero es una práctica con color. No tengáis miedo, ¿vale? Venid con nosotras. Te doy el rojo, toma. A ver, chicas, espero que os guste el verde, porque os toca. Y el azul, ¿vale? A ver. Yo lo cojo azul. Venga, vale. Toma el rojo para ti. Vale, pues aquí tenemos unas cuantas piezas, ¿vale? Cuando las saque, me gustaría que, si queréis el azul, se acerque y las ilumine, ¿vale? Otra mano, Joan, por favor, acércate. Dale, por fin. Otra mano inocente nos las va a ordenar de más clarita a más oscura. Con esta luz. Sí, con esta luz. Los demás, si os animáis a decir de qué color es alguna de ellas, que se intuye porque entra algo de luz natural, pues os podéis animar, claro que sí, y podéis apostar 5 euros, los dejáis ahí en la esquina y luego vemos. Y así se paga la cena luego. Marrón, pero... Estos son casi iguales, diríamos, además, ¿no? Muy bien. Vale, pues está de más oscuro a más clarito. Por favor, que pase el rojo. 1, 2 y 3. Joan, tío, lo has hecho fatal. Sí, ¡Qué mal! No te lo había dicho, ¿verdad? ¡Qué mal! Vamos a ponerlo bien, venga. ¿Quién se atreve? ¿Quién se anima? Bueno, Siguiente. es muy curioso, ¿ves? Vamos a probar ahora con verde. Mirad qué curioso como estas dos piezas, tenéis que decir 1, 2 y 3. Y cambiáis 1, 2 y 3, venga. Muy bien. Cómo se ven de diferente una y otra, ¿verdad? Aseguraréis que es diferente. Pues venga, con el azul, 1, 2 y 3. Ay, que no está. Y se ven completamente iguales. ¿Por qué os traemos esto? Porque al final es muy interesante ver cómo se ven los elementos con diferentes fuentes lumínicas. ¿Un filtro?
El que... Cuando le pones el filtro de... Ah, mira. Una tontería igual, el No, filtro de es... Photoshop. No es Puedes poner como el filtro rojo, azul o... Que va, no es ninguna tontería. De hecho, es muy interesante analizar por qué está ocurriendo esto. Al final, las fichas que tienen más capacidad de devolver longitudes de onda azul, ¿de qué color pensáis que son? Azules. Muy bien. No es que sean azules en realidad, porque los colores no existen, pero en los cerebros de los animales que tenemos ojos analizan esta longitud de onda como azul. Y lo llamamos entre todos azul, pero bueno, es una locura colectiva con la que estamos todos de acuerdo. Mirad, es muy interesante. 1, 2 y 3. Vale. Fijaos qué interesante cómo se ve de diferente con esta fuente y con esta. 1, 2 y 3. Las dos son verdes, pero ¿con cuál veis mejor los colores? A ver, ¿estás seguro? Vamos a verlo. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Con qué se ven más colores? Con esta. Con esta, claramente. ¿Por qué? ¿Quién puede dar una teoría sobre esto? Es porque esta, en realidad, es una luz blanca que está filtrada de verde. Si os fijáis, enciéndela, es una luz blanca con un filtro verde, mientras que este es un LED verde directamente. Con lo cual, en esta se filtra alguna longitud de onda extra que no es solamente verde. Bueno, pero os queríamos traer esto también porque hay... Muchas gracias, porque hay nuevas tecnologías en el mercado, cosas que ni siquiera nosotras conocíamos de antes. No sé si conocéis a ver, que lo tengo aquí preparado, un segundito. Bueno, no sé si conocéis esta tecnología que es el blanco dinámico con ámbar. ¿Lo conocíais? Sí. ¿Sí? Bueno, lo conozco uno que lo hace, Kerai, que es un chino. Que gracias a Kerai tenemos esta muestra que nos la ha prestado Han, que literalmente dijo que a partir de ahora era nuestro chino de confianza. Y nos pareció un poco heavy, la verdad. Pero la temperatura de 1001 grados Kelvin, que es justo la temperatura anterior al infrarrojo, que es el que te despierta. ¿Qué nos permite esto? Ir a unos blancos más fríos, que quizás es lo que durante el día pues necesitaría nuestro cuerpo, pero de noche podemos ir bajando a unas temperaturas de color que de verdad, y lo vamos a medir luego con el termocolorímetro, no tienen ninguna longitud de onda azul, para que nuestro cuerpo pues, no se desmadre, ¿no? Pero esto es un ámbar. Esto es muy curioso, cuando lo veáis de frente, no os quiero deslumbrar, pero esta es una tecnología que incluye un chip ámbar y un chip blanco que cambia de temperatura de color. Entonces, ahora está súper de moda esto que dicen de iluminar los espacios residenciales con LED rojo. ¿Alguien puede encender el rojo otra vez? Vale. Estamos hablando de ver a tu pareja roja, a tus hijos rojos, a toda tu casa roja cada día de tu vida. Entonces, nosotras lo que pensamos es que igual duermes muy bien, pero es que igual te suicidas también. Entonces, somos mucho más partidarias, muchas gracias, de un ámbar, quizás con una regulación de temperatura de color de blanco cálido, con la que sí ves diferentes colores. Entonces, obviamente, esto tiene una reproducción cromática más baja, porque aquí no ves los colores reales, los colores que ves bajo el sol. ¿Cómo si los ves? Pues de día. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Se entiende mucho. Es súper interesante esto que has dicho además, porque del tema de la luz roja, que ha empezado a entrar por el despacho como una fuente de agua y nos hemos negado Muy bien. rotundamente porque a mí nunca me ha parecido una gran solución, para nada. Y realmente esto que planteas aquí es muy interesante, porque el hecho de poder mantener esta onda, aunque realmente el índice de reproducción cromática para mí está sobrevalorado enormemente. Sí, No coincido. sé, que tengas una tienda de ropa o de pescado o de carne, entiendo que es bastante prescindible en muchos casos, pero esta onda sí que es muy interesante. Estamos súper de acuerdo con el tema de que la reproducción cromática está súper sobrevalorada. Por eso lo que os traemos hoy y lo que vamos a ver en la práctica es la curva espectral, porque lo que necesitamos es tener criterio para entender qué curva espectral necesitamos para iluminar nuestros espacios. Entonces, no siempre se necesita ver todos los colores. En un momento en tu casa puedes querer ver mejor o más los cálidos porque tu cuerpo a nivel biológico necesita eso. Entonces, bueno, esta parte la tenemos. Bueno, pues como decíamos, hay mucha tecnología cada vez más avanzada.
nosotras no somos muy tecnológicas, pero usamos la tecnología como herramienta para conseguir lo que realmente necesitamos, que es al final que la gente esté bien. Y entonces, ¿cómo? Pues eligiendo una luz que acompañe a las necesidades biológicas. Uy. Todo lo contrario de lo que acaba de pasar. Especialmente a algunas personas que les está dando el proyector de frente, ¿no? Entonces, nos ha venido muy bien para entrar en diferentes parámetros lumínicos que nosotras, desde Light and Studio, cada maestrillo tiene su librillo, recomendamos para cada momento del día. Cojamos la... Amanecer, luz que acompaña al despertar. Si os decimos una cosa, no existen las reglas de 3, ¿vale? Nosotras jamás diremos siempre hay que hacer esto, nunca hay que hacer esto, porque depende tanto de la materialidad, de la actividad que se vaya a realizar, de cómo sea la persona, o sea que influyen muchos factores, ¿vale? Pero un poco para poder hablar de cosas. Tenemos temperatura de color, cantidad de luz y ubicación de la luz. Si nos estamos despertando, ¿qué temperatura de color pensáis vosotros que deberíais tener en vuestro dormitorio? 10.000, muy bien, para despertarte bien a tope. Claro que sí. Nosotras proponemos, pero ya os digo que esto es muy personal, nosotras proponemos un 2200 para ir despertando con calma. Pero fijaos que cantidad de luz sí que nos vamos a un 40, porque en realidad te tienes que dirigir hacia la actividad. Ahora, ubicación, ¿dónde la pondríais? Esta luz que nos llega. Desde abajo, pues como el sol que está amaneciendo. Si es que al final nuestro trabajo, de verdad, es tan fácil como sacar la cabeza por la ventana. ¿Qué luz hay que poner? A ver cómo está el sol. Pues hay que hacer una traducción a espacios interiores, ¿vale? Pues por ejemplo, esta es una de las últimas viviendas que justo ha hecho Lorena, que es la directora de residencial. Pues cómo nos viene muy bien integrar la iluminación en el mobiliario, por ejemplo, no siempre tiene que venir de arriba la luz, nos podemos apoyar en otras cosas. La mañana, luz que acompaña a la actividad. Ahora tenemos una luz natural que está en 5500, ¿eh? Tú sacas el termocolorímetro ahora y probablemente esté en 6000, pues 5500. ¿Pero qué ponemos en el interior? Esa luz de la mañana, del desayuno. ¿Con qué luz os gusta desayunar? No ponernos a trabajar, que esa es otra. Desayunar. 2700. Muy bien. Nosotras igual, 2700. Más cantidad de luz porque ya ahí sí te tienes que activar mucho más. ¿Y de dónde tiene que venir? Bueno, pues permitimos desde un lateral, ya desde arriba. Muchas veces no es tan importante dónde está el punto de luz, sino dónde se está distribuyendo la luz. Pues por ejemplo, en este caso que viene de un foseado. Si tenemos que irnos a ese momento de actividad, de me tengo que poner a trabajar y tengo que rendir. Fuera, en el exterior, teníamos esos 5500 de antes. ¿Cómo lo traducimos al interior? Pues entre ambos anda el juego. Nosotros también pensamos que a veces 3000, a veces 4000, por ejemplo, 4000 cuando hay una entrada de luz exterior fortísima, ¿no? como mucha luz natural, puedes trabajar genial con un 4000. Que hay menos, 3500, que no hay, pues nosotras recomendamos más un 3000. Cantidad de luz a tope, porque ahí sí tus células tienen que estar súper activas. Y ubicación, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Desde arriba. Muy bien, súper importante, qué campo de visión tenemos, porque no es lo mismo cuando estoy trabajando en el ordenador que si, yo no sé si habéis hecho yoga en un sitio decente, pero yo pues yo qué sé, he hecho yoga en muchos lugares, siempre no se dan cuenta de que vas a estar tumbada mirando hacia arriba, ¿no? Y todo el rato te estás tragando el punto de luz. Pues bueno, vamos a tener en cuenta hacia dónde miran las personas para que no pase pues lo que te acaba de pasar. Bueno, no vamos a hablar de hospitales hoy, pero me encantaría que alguien diseñase los hospitales con un poco de cabeza, la verdad.
También, ¿quién está disfrutando de ese espacio? Porque las necesidades lumínicas que tienen las personas mayores no son las que tienen los jóvenes, no son las que tienes al estudiar y no son las que tienen los niños al jugar en tantas direcciones, ¿vale? Entonces, todo lo que se pueda parecer a la luz natural, bienvenido sea. Por ejemplo, justo en el departamento de residencial hicieron hace, ¿qué fue esto? Como unos meses, una propuesta de un piso muy chiquitito, pero tú traes una luminaria, es luz artificial, pero la sensación que te da es de luz natural. Entonces, nuestro cuerpo de alguna manera se lo cree, es como un poco placebo. Y ya que no tenemos, pues no vivimos en el ático, que de verdad podríamos tener un lucernario, pero nos lo imaginamos. Incluso iluminar hacia arriba, de tal manera que la luminaria se convierte en la fuente de luz junto con la superficie que estás iluminando. Eso es la luminaria completa. No podemos pensar en luminarias solo como fuentes de luz, sino en fuentes de luz que dialogan con el espacio, ¿no? Vale, vamos a preparar nuestro cuerpo para el descanso, en la tarde. En la tarde tenemos que hacer un montón de cosas. Ojalá ya en la tarde nos pudiéramos relajar, pero la realidad es que no. Fuera, más o menos, tenemos unos 3500 Kelvin de temperatura de color en la luz natural. ¿Qué tendremos que poner en el interior con este cuerpo que se dirige hacia el descanso? 2700. Muy bien. 2700 o incluso 2500. Fíjate, aquí tenemos nuestra pequeña lucha como estudio, porque nosotras somos muy fan del 2500, que no tiene no es una temperatura de color estándar, pero el 2700 nos parece muy fría para acompañar a la tarde y a la noche, y el 2200 nos parece muy cálida. Entonces, claro, nosotros pedimos el 2500, los fabricantes nos odian, pero los clientes quedan muy satisfechos. Entonces, bueno, nosotras somos fan del 2500, pero claro, lo que sí tenemos que tener muy claro es la cantidad de luz, porque no es lo mismo estar cocinando que estar leyendo, que estar dándote un baño, ¿vale? Entonces, aunque tengas una temperatura de color cálida, la cantidad de luz sí que tiene que estar adecuada a la actividad que se está realizando. Y es que tú puedes estar trabajando con un 2500 perfectamente con buena cantidad de luz mientras que preparas la cena, no pasa nada. Y hay 2500 con buena reproducción cromática, no tiene que ser una curva espectral pues que no te reproduzca todos los colores, ¿no? Obviamente te va a reproducir mejor los cálidos porque es una luz cálida. Esto y esto va a depender de la actividad, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos cocinando sí que la luz nos tiene que venir desde arriba sobre el plano de trabajo para que no nos hagamos sombras. Pero ya os digo, si estamos descansando o bañándonos, pues nos puede venir desde abajo y vamos a estar comodísimos. Entonces, a nosotros nos gusta mucho integrarnos en las diferentes ubicaciones o huecos que nos permite la arquitectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, perfectamente en un cambio de material o, por ejemplo, esto es un pasillo que hicimos en un restaurante en Madrid y viene desde detrás, la luz viene desde detrás de las cortinas. Y vamos a pasar a la noche, ahí sí, la luz que nos ayuda a descansar. Estamos en ese momento de lectura antes de ir a dormir o de lectura, o cada uno lo que haga antes de ir a dormir. Fuera ya es la luz, el sol se está poniendo, tenemos unos 2000 Kelvin. ¿Y dentro qué? ¿Lo ponemos rojo? Yo voy haciéndole la lucha al... ¿Quién es el futbolista este que dice que tiene que...? Ese. Yo le hago la lucha a Llorente. Yo me lo quiero encontrar un día cara a cara. Como podéis imaginar, nosotras somos de las de poca temperatura de color, pero ¿cuál exactamente? Bueno, pues la que se asemeja al fuego, a la llama. ¿Por qué? Porque en las cavernas, cuando vivíamos ahí, eso era lo que teníamos. Teníamos hogueras y nuestro cuerpo está muy cómodo con esas temperaturas de color. Habrá gente que diga, pero con eso yo no puedo leer. Y la respuesta es, porque no tienes suficiente luz.
pero la temperatura de color es la adecuada. De hecho, es increíblemente rápido cómo tu cuerpo, cómo tus ojos, mejor dicho, se acostumbran a temperaturas de color cálida y normalizas, y además es súper agradable. Y bueno, como os podéis imaginar, poquita cantidad de luz y siempre que venga desde el suelo. Por supuesto, cuando nosotras intervenimos los espacios, cuando ven luego los arquitectos o los ingenieros nuestros planos, se creen que se nos han olvidado zonas por iluminar. Y es como, no, de verdad, te aseguro que con esto me ilumino el pasillo para una iluminación nocturna, te lo aseguro. O en este espacio, pero Dios mío, este porche no tiene ningún punto de luz. Sí, tiene unos proyectores que atraviesan las plantas y se hacen unas sombras en la parte superior que nos da de sobra para iluminar este porche, ¿no? Con todo esto no quiero decir que el RGB esté prohibido. Nosotras lo usaríamos con moderación, siempre mezclado con blanco, porque, por ejemplo, pues hay eventos y excepciones. Cuando en nuestro estudio de la Real Fábrica de Tapices pues queremos un poco de jarana, pues le ponemos el color también, y está bien, no estamos pensando todos, oh Dios mío, estamos destrozando nuestros ciclos circadianos. Pues no, esto es como pues ir un día de fiesta y tomarte unas copas, pues ya está, no lo vas a hacer todos los días, pero claro, yo no sé si aquí pasa también. Si tú paseas por Madrid, de repente ves una habitación roja, la otra magenta, la otra verde, la otra azul, y tú piensas, pero esta gente vivirá así cada día. Pues no lo sé, son youtubers. Bueno, ojalá tuvieran como un poco de conciencia con respecto a cómo les afecta eso. Bueno, creo que es importante lo de la temperatura de color, que también cambia mucho con la pantalla que le pongo, si son lámparas de pie sí. o algo, porque pasa, a veces dices, ostras, pongo un 2700, pero si la pantalla es un poco amarillenta te baja bastante, que hay que tenerlo en cuenta. 100%. Y por eso ¿Cómo siempre... reflejan las materiales? Muy bien, Arnau, pero ya no tengo más regalos. Pero bueno, en efecto, y además, por eso decimos siempre que la luminaria es la fuente de luz más todo lo que le rodea, más la pared, más, ¿no? Es el conjunto completo. Y nosotros como proyectistas tenemos que pensar pues de forma más holística en ese sentido. Así que, de cara a los proyectos, y con esto cerramos, sí que nos gustaría que pensásemos desde la oscuridad, no añadamos luz porque sí. ¿Qué necesitamos? ¿Una luz artificial o hay luz natural? ¿Una luz más puntual, más lineal? ¿Dónde ubicamos esa luz? ¿Qué óptica necesitamos? ¿Más cerrada o más abierta? Porque pues igual quiero una distribución más puntual o quiero algo más uniforme. ¿Qué temperatura de color voy a utilizar? Desde 1800 a 5000. ¿Qué reproducción cromática? Y porque igual es un cuadro importante, o sea, es verdad que hay espacios en los que quieres una reproducción cromática muy alta por lo que sea, ¿no? En la cocina, por ejemplo. ¿Y en qué momento del día se va a encender y se va a apagar eso para cumplir nuestras tres necesidades, ¿no? Necesidades visuales, biológicas y estéticas, que esas no se pueden olvidar. Entonces, en ese sentido, pues nosotras os ofrecemos ser vuestros partners in crime, pero es partners in crime and health, porque claro, no es solo crime, es que también la salud es súper importante, ¿no? Y bueno, es que claro, al final, desde la arquitectura, vosotros sabéis mucho de lo que es la materia, ¿no? Y es importante juntarse con gente que sabe mucho de lo que es la luz, ¿no? Y cómo es esa relación de luz y materia, pero no solo eso. ¿Cómo es la relación de luz y materia y cómo lo percibe el ojo humano? Que a veces nos olvidamos de la percepción y eso es crucial. Y aparte de eso, pues un par de magnitudes más, que es importante, un par de parámetros más, que es importante conocer para ya así hacer un proyecto súper redondo, ¿no? Porque es la luz con la materia y la relación con cómo percibimos el espacio, ¿no? Porque la diferencia de luminancias es lo que nos permite entender lo que nos rodea, ¿no? Pero todas estas cosas, ¿para qué? ¿Cuál es nuestro objetivo final realmente? Si volvemos al para qué o al por qué del inicio, ¿qué es lo que queremos hacer? Estar bien, generar emociones en las personas, ¿no? y generar bienestar.
Porque como dijo Maya Angelou, que no sé si la conocéis, pero activista, escritora, cantante, o sea, una tiarrona increíble, dijo: he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, o sea, vais a olvidar todo lo que he dicho yo hoy, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hicisteis sentir. Entonces, nosotras os animamos a generar espacios en los que la gente se sienta bien y que la luz pueda ayudar a ello. Así que nada, muchas gracias. Proponemos que nos presentéis a los demás una propuesta lumínica diurna o nocturna, o un paso de una a otra, o una propuesta más festiva, ¿no? Eso como vosotros queráis. Tenéis un montón de materiales que ahora os vamos a enseñar.